Vamos a introducir a nuestra cuarta ponente, la doctora María del Carmen Lara Muñoz, médica especialista en psiquiatría, maestra y doctora en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Yale en el Departamento de Medicina Interna con el doctor Alvin R. Feinstein, pionero en el área de la epidemiología clínica y la clinimetría. Ha publicado más de 100 artículos para revistas nacionales e internacionales y varios capítulos de libros. En 1992 fue la primera mujer electa como miembro director del Consejo Mexicano de Psiquiatría. En 2005 recibió el premio de la Fundación Manuel Camelo por sus aportaciones a la investigación en psiquiatría. En 2008 recibió el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en el área de Tecnología y Ciencias Médicas. Por favor, reciban a la doctora Lara Muñoz. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por la, ahora sí que estupenda organización de este tipo de eventos para los jóvenes. A veces resulta un poquito difícil saber qué es exactamente lo que se espera que les compartamos, porque, pues bueno, nosotros ya llevamos un camino dentro de un área del conocimiento, en este caso la psiquiatría, y pues hasta donde sé ustedes apenas casi van a decidir qué es lo que quieren estudiar. Algunos ya a lo mejor, ¿quiénes van a estudiar medicina? Ok, muy bien, muy bien. Y ¿alguno ha pensado en ser psiquiatra? No se preocupen, bueno, 2, 3, porque generalmente en mis cursos de la Facultad de Medicina casi nunca nadie quiere estudiar psiquiatría. Todos quieren ser cirujanos, ginecobstetras, pediatras, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Mi idea al venir aquí con ustedes es compartirles un poco lo que es la psiquiatría y las, pues bueno, enormes posibilidades que tiene esta rama del conocimiento que a veces es vista, pues bueno, de una forma un poquito, pues bueno, no muy certera, no muy verdadera. A ver, díganme, ¿alguien sabe quién es este? Pero sí todos saben quién es este. Ok. Bueno, esta es una tira que, pues bueno, fue muy popular en mi época, pero a lo mejor ustedes todavía la han visto. ¿Quién es? No es Mafalda, es Lucy. Lucy, amiga de Charlie Brown. Y pues bueno, siempre está tratando de, pues bueno, ayudar a los demás. Este es el doctor Gauchet, que fue, en esa época todavía no había psiquiatras, pero fue el médico de Van Gogh. ¿Sí se acuerdan de Van Gogh, verdad? Bueno, entonces el doctor fue el médico de Van Gogh, sobre todo ya en la última etapa de su vida, cuando ya tenía muchos problemas psiquiátricos. Y pues bueno, sí, todo el mundo lo conoce. Y desafortunadamente muchas veces tenemos la impresión de que pues los psiquiatras, pues por algo somos psiquiatras, ¿no? A lo mejor andamos tratando de resolver nuestros propios problemas. ¿Qué es la psiquiatría? La palabra psiquiatría aparece en 1808. Antes no había psiquiatras. Y este autor alemán utiliza dos palabras procedentes del griego, que es psique, alma, y tratar. Y entonces dice, bueno, la psiquiatría es el tratamiento médico del alma. Actualmente sabemos que es una especialidad médica que aborda la patología mental y su terapéutica. Algo que nos faltó mencionar en la amable introducción que hizo Andrea es que, pues bueno, tengo una licenciatura en psicología. No nada más soy médico, sino que también
tengo mi licenciatura en psicología. Y esto hace que el campo sea un poquito más amplio, no solamente para la patología mental, sino para otros fenómenos sociales y otros fenómenos de vida. ¿Qué es un psiquiatra? Para empezar, es un médico que va a tratar los trastornos mentales o emocionales. Puede solicitar estudios de laboratorio, de gabinete, realizar exámenes físicos, prescribir medicación, proporcionar psicoterapia. Nuevamente, bueno, actualmente hay otras formas de tratamiento que vamos a ver muy rápidamente, que es la estimulación cerebral, y puede, pues bueno, estar en un hospital, tratar pacientes en un hospital. Esto sí lo conocen más. ¿Quién lo conoce? Levanten la mano, ¿quién los ha visto? Es el psiquiatra de Chicago Med y su médico residente que quiere ser psiquiatra. Ya está un poquito más de acuerdo a la realidad. ¿Cuándo empieza la psiquiatría en México? El primer curso en la UNAM fue en 1951. Se separa la psiquiatría de la neurología y a partir de 1972 ya tenemos el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Como amablemente leyó Andrea, el Consejo estuvo muchos años, más de 20 años, sin mujeres adentro del Consejo. En esa época todavía predominaba el elemento masculino, pero pues bueno, fui distinguida y pude ingresar, por primera vez ingresó una mujer al Consejo y después, bueno, tuve el honor de ser la presidenta del Consejo Mexicano de Psiquiatría. ¿Cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos los psiquiatras? Pues obviamente lo más frecuente son los trastornos mentales. Esta es una lista súper reducida que utiliza en particular la Organización Mundial de la Salud. La depresión, la ansiedad, algunos le llaman angustia, el trastorno por déficit de la atención, que son estos niños hiperactivos, la esquizofrenia, la discapacidad intelectual y, por supuesto, todos los trastornos de sustancias, empezando por las sustancias legales, drogas legales, alcohol y tabaco, y siguiendo por todas las ilegales. Actualmente, la marihuana todavía es ilegal para consumo recreativo y tiene, pues bueno, muy limitados sus usos para su uso médico. ¿Por qué decimos que los trastornos mentales son problemas de salud pública? Primero, porque son muy frecuentes y ahorita vamos a ver algunas cifras. En segundo lugar, hay tratamientos efectivos. Si no hubiera tratamientos efectivos, pues bueno, a lo mejor ni tendríamos que preocuparnos porque no vamos a hacer nada. Pero afortunadamente hay muchos tratamientos que son efectivos. Y finalmente, los trastornos mentales tienen un efecto sobre la sociedad que hasta ahorita todavía ni siquiera podemos dimensionar, ni siquiera podemos darnos cuenta de lo importante que son estos problemas para la sociedad. Cuando sucede algo muy terrible, cuando sucede algo pues que nos mueve a todos, en ese momento pensamos, es que a lo mejor era un problema mental, pero mientras están sucediendo muchísimas cosas que corresponden al área de la salud y la patología mental, y pues bueno, a lo mejor todavía no hemos pensado en eso. ¿Por qué decimos que es un problema social? Miren, hasta los 90, la carga que tenían las enfermedades sobre la sociedad se medía en mortalidad. Y decían, no, pues este problema pues, es muy importante porque mata mucho a la gente, las enfermedades infecciosas, el cáncer. Pero a partir de los 90 se empezó a hablar de carga de la enfermedad y entonces se incluía la muerte prematura. Por ejemplo, si alguien se accidenta a los 29 años,
Esa es una muerte prematura, porque todavía tenía, ahora sí que mucho por vivir. Y el problema es que la mayoría de los accidentes a esa edad, entre los 15 o entre los 20, los 40 años, son atribuibles al alcohol. Entonces empezaron a decir, bueno, aquí está pasando algo. Y empezaron a contabilizar la muerte prematura. Pero también dijeron, bueno, hay algunos trastornos mentales que hacen que la gente no pueda trabajar, no pueda funcionar, no pueda cuidar a sus hijitos. Eso es discapacidad. Porque antes solamente se hablaba de la discapacidad sensorial, o sea, no ver, no escuchar, o la discapacidad motora, no poder moverse. Pero se dieron cuenta que si alguien, por ejemplo, está muy deprimido, a lo mejor no va a trabajar, o a lo mejor llega, se sienta y no hace absolutamente nada en todo el día. Y dijeron, bueno, si queremos saber exactamente cuál es el efecto de la enfermedad sobre la sociedad, vamos a contar los que se mueren prematuramente y los que tienen alguna discapacidad en su funcionamiento. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que se dieron cuenta que los trastornos mentales constituyen el 10% de la carga de la enfermedad. Y eso es muchísimo, comparable a cáncer, enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. Esta es la gráfica de 1990 y la puse porque en esa época hicieron la proyección para 2020. Y pues, ¿qué creen? Que ya estamos en 2020 y ya pues nos están alcanzando todos estos problemitas, de tal manera que miren, en 2004 la depresión mayor era la tercera causa de carga global. Para 2020, siguiendo las proyecciones que ya se tenían desde los 90, actualmente la depresión es la segunda causa de carga de la enfermedad. Y pues bueno, si las cosas siguen como van, las proyecciones es que para 2030, o sea, que cuando ustedes estén en pleno ejercicio de la profesión, todos van a tener que saber, si son médicos, bueno, aunque no sean médicos, algo de depresión, porque actualmente sabemos que afecta a 264 millones de personas y es una de las principales causas de discapacidad. Nosotros vemos muchísimo, por ejemplo, mamás deprimidas y que obviamente pues, les cuesta mucho trabajo atender a sus hijitos. Pero no solamente los adultos, sino que ya sabemos que 1 de cada 5 niños o adolescentes tienen un problema. Y la mitad de todos los trastornos mentales, todos, incluyendo sustancias, aparecen antes de los 14 años. Entonces estamos viendo que pues sí, esta situación es una situación problemática. Pero además, no solamente son estas situaciones, sino que las personas con trastornos mentales graves mueren de 10 a 20 años antes que la población general, porque no identifican síntomas, porque no van a tratamiento, porque si los médicos los ven así como diferentes, a lo mejor ni les hacen caso. Entonces tenemos un gran problema con la patología crónica en pacientes con trastornos mentales. Este es uno de los problemas más graves a los que nos tenemos que enfrentar. Y es grave sobre todo porque afecta a un sector de la población que es muy, muy joven y altamente productivo. Parece mentira, pero el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes. Cada año, actualmente ya está más cerca de 1 millón de personas se suicidan en todo el mundo, cada año. Y esto quiere decir
que cada 40 segundos en el mundo alguien se está quitando la vida. Pero el problemita, bueno, otro de los problemitas es que por cada suicidio hay 20 intentos de suicidio. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de gente que ya está pensando o que incluso puede llegar a intentar quitarse la vida. Y bueno, antes no se escuchaba mucho de estas situaciones económicas, financieras, cuando estábamos hablando de salud. Actualmente sabemos que se tienen que tomar en cuenta y es muy interesante, por ejemplo, porque hay publicaciones del Banco Mundial donde ejemplifican la cantidad de dinero que se pierde y que se invierte en la atención de estos problemas. Y no solamente es el dinero que se utiliza para atender los problemas, todo esto se llama costo de la enfermedad, sino que una parte importante es lo que se pierde por depresión y ansiedad. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que dejan de trabajar porque están con ataques de ansiedad o que ya no van a la escuela porque están con ataques de ansiedad. O recuerdo un residente en un hospital, ya saben, cuando se termina la carrera, no, este muchacho era un interno, se van a los hospitales como internos. Y el jefe de enseñanza me pidió que platicara con él porque este muchacho no se presentaba a nada. O sea, a las sesiones nunca estaba y luego cuando pasaban la visita con los pacientes, de repente el alumno se desaparecía. ¿Qué tenía este muchacho? Este muchacho tenía un problema de fobia social. Le daba tanto miedo de que le preguntaran algo y tuviera que responder ahí en público, que mejor se ponía atrás, mejor ni siquiera decía que ahí estaba. Y pues bueno, con un poco de medicamento, el muchacho terminó su internado sin ningún problema. Y pues bueno, hablando de esta situación de ansiedad social, también no hace mucho vi una mujer, una madre joven, que me comentó que no había terminado la carrera, empezó, pero ya no siguió por esta ansiedad a tener que responder en público, que le preguntaran en público. Y ella fue a consulta porque empezó a ver que su hijito estaba así como que medio ansiosito y dijo, no quiero que le vaya a pasar lo mismo que a mí, porque yo hubiera terminado mi carrera si no hubiera estado tan ansiosa. Entonces, pues bueno, es mucho lo que se pierde cada año por depresión y ansiedad. Ahora, tenemos una situación con el número de psiquiatras que son necesarios. En México hay 3.68 psiquiatras por 100,000 habitantes, que si pensamos en otros países, podríamos decir, pues más o menos ahí la llevamos, porque hay países, por ejemplo, en África, que tienen como 0.5 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. En Estados Unidos, por ejemplo, hay de 7 a 10 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que aquí en México todos los psiquiatras estamos en los mismos lugares. La Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Monterrey. Entonces, pues bueno, esto nos habla de una disparidad y pues bueno, de todas maneras siguen haciendo falta psiquiatras. Ese es mi comercial, para a ver si alguien se anima a hacer psiquiatría. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos? Porque pues bueno, ya dijimos que pues tenemos que hablar de problemas de salud pública ya cuando tenemos estas soluciones. Básicamente son soluciones de dos tipos:
tratamientos biológicos y tratamientos psicológicos. Durante muchísimo tiempo se habló de psicoanálisis, de terapia psicodinámicamente orientada, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando estaba haciendo, y bueno, lo iba a poner por su importancia histórica, pero cuando estaba preparando esto para ustedes, obviamente hay que revisar todo lo que, pues hasta este momento más o menos, se tiene probado. Y estas son las recomendaciones para los tratamientos, tanto en las guías de la Organización Mundial de la Salud, las guías canadienses, las guías inglesas sobre todo. Entonces, estas son las psicoterapias, que son las terapias del habla, y estos son los tratamientos biológicos. Los tratamientos biológicos tienen una historia no muy larga, porque, pues bueno, son del siglo pasado, de mediados del siglo pasado. Empiezan con el carbonato de litio que se utilizó y se sigue utilizando para el trastorno bipolar. Y, pues bueno, todavía sigue siendo de lo más recomendado. Después vinieron algunos medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para la esquizofrenia, para la depresión, y este es uno que todo mundo conoce porque sale hasta en las telenovelas, el Prozac. Sí. El Prozac fue como que el medicamento que vino a cambiar muchísimas cosas dentro de la farmacología, porque, pues bueno, ya todo mundo, todos prescriben Prozac. Hasta la chica del salón de belleza, uno va y pues uno siempre platica con ellas y entonces nos dicen, es que a no sé quién fulanita o a alguien le dieron Prozac y también la vecina ya habla de Prozac, todo mundo conoce Prozac. Actualmente hay nuevos antidepresivos, pero la verdad es que su mecanismo de acción sigue siendo muy, muy similar a este. Ahorita ya estamos evaluando nuevos tratamientos un poco diferentes a estos. Y decíamos los tratamientos de estimulación, electrochoques. Sí. De repente decimos, ¿cómo? ¿Se siguen utilizando los electrochoques? Sí, pero no de esta forma. Ya hay métodos, hay formas para la aplicación de electrochoques que son pues muchísimo más científicos con el mismo efecto. ¿Quién es? La princesa Leia. ¿Y por qué la puse? Ella tuvo un problema depresivo. Bueno, la depresión es medio crónica, entonces van teniendo diferentes episodios. Y ella siempre habló en favor de los electrochoques, porque ella estuvo, pues en alguna época de su vida, tan deprimida que le dieron electrochoques. Y ella siempre luchó mucho en contra del estigma, diciendo, o sea, vean, a mí me dieron electrochoques porque no podía yo salir de la depresión. Entonces, no es tan malo y aquí estoy. Se murió creo que hace como 2 años, sí, como 2 años se murió. Ya obviamente no estaba jovencita, esto fue hace mucho, mucho tiempo cuando empezó lo de Star Wars. Y otro de los tratamientos es la estimulación magnética transcraneana, que no es de los tratamientos de primera línea, pero es de los tratamientos que se están utilizando. Actualmente también se utiliza, por ejemplo, la ketamina, que durante una época se utilizó como anestésico, y se están intentando utilizar nuevas formas para el manejo de todos estos problemas.
¿Cuáles son las áreas? Miren, las áreas de investigación en psiquiatría son enormes. Únicamente me voy a referir a dos, aunque este es un campo en el que se está trabajando muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿quién hace deporte? Levanten la mano los que hagan deporte. Muy bien, muy bien. Tienen que seguir haciendo deporte. Miren, la actividad física es una intervención que está siendo muy, muy estudiada. Nosotros hace, yo creo que como unos 10 años, hicimos una evaluación con los muchachos, o sea, ustedes, los que estaban llegando a la universidad. Y pues más o menos como el 13% hacía actividad física regular. Después les hicimos esa misma evaluación a los muchachos que estaban en medicina, estomatología y en alguna maestría ahí del área de la salud. Ya iba como en 5 o 6 de los que hacían actividad física. Cuando llegamos a los médicos residentes, o sea, ya habían terminado, estaban haciendo su especialidad, solamente el 3% hacía actividad física. Entonces, mi recomendación es que hagan actividad física. Pero eso es nada más una de las líneas de investigación. Hay en este momento una investigación muy, muy grande de la Universidad de Harvard en la que están trabajando sobre las redes sociales, sobre el apoyo social. ¿Qué tan importante es tener un amigo, una amiga, alguien? Sí. O sea, eso es importantísimo y eso muchas veces pesa más que otros factores. Bueno, esos son algunos ejemplos que a mí me interesan mucho porque es el tipo de cosas que yo hago, pero aquí nada más les voy a hablar de 2 áreas de investigación. Miren, a principios del siglo pasado le dieron a este médico español, Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. ¿Por qué? Porque descubrió que las neuronas no se unían, no formaban una malla, sino que funcionaban por contigüidad, como si esta de alguna manera se comunicara con esta. No estaban unidas. Y se empezaron a hacer muchísimos estudios en relación a las famosas sinapsis. Actualmente, con la tecnología y desde 2010, tenemos el proyecto Conectoma Humano, que son no nada más cuál es la relación de una neurona con la otra, sino de todas con todas. Cómo se comunican, con qué neurotransmisores se comunican, en qué circunstancias se comunican. Obviamente esto requiere de infraestructura, de tecnología un poco, pues, o bastante sofisticada. Y el otro tema que también se está estudiando muchísimo es el de la genética, no solamente de la esquizofrenia, sino de muchísimos trastornos mentales. Nosotros empezamos a trabajar con niños con déficit de la atención y la historia es interesante porque miren, yo llegué como psiquiatra al hospital universitario y una de mis amigas es audióloga. Entonces ella tenía muchos niños que le llevaban y la mamá le decía, doctora, es que mi niño no oye. Yo le hablo, Juanito, Juanito, y hasta que le grito me responde. Mi amiga les hacía su audiometría, checaba y decía, pues están bien. ¿Cuál era el problema? El problema era que no ponen atención. Y a un niño con déficit de atención no se le puede estar gritando, porque entonces se le va a estar gritando todo el día. A un niño con un déficit de atención hay que decirle, fulanito, tal, 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 para que yo sepa que me está haciendo caso. Y empezamos a estudiar niños con déficit de atención. Y lo que empezamos a observar es que los papás, y en particular las mamás, tenían déficit de atención. Y bueno, ya de ahí se fue nuestro interés al déficit de atención de los adultos.
Y aquí la cosa interesante es que el déficit de atención tiene una heredabilidad de más del 75%, incluso superior a la heredabilidad de la esquizofrenia. Y se empezaron a utilizar, primero eran puros gemelitos y estudios en familias, pero después con la genética molecular, lo que se empezaron a trabajar fueron los polimorfismos de nucleótido único, pedacitos del ADN que se cambiaban. Y pues bueno, empezaron a hacer muchos de estos estudios, pero actualmente en lo que van es en el famosísimo proyecto GWAS, que son miles y miles y miles de sujetos en los que se les mide el genoma casi completo y se comparan unos con otros, los casos contra los controles, y salen, aquí están los 23 cromosomas con todas sus variantes, etcétera, etcétera, y así se han podido identificar algunos genes más asociados, por ejemplo, a la esquizofrenia, al déficit de atención, y pues actualmente incluso para el alcoholismo también se empiezan a hacer estos estudios de GWAS, del genoma ampliado. Este es el del proyecto Manhattan, y aquí vemos, parece ser que aquí en el cromosoma 6, podría ser un gen particularmente asociado con la esquizofrenia. ¿Ustedes recuerdan la película de Una mente brillante? ¿Quién la vio? Muy bien, John Nash, Premio Nobel de Economía. Él tenía esquizofrenia y bueno, en aquella época todavía no se tenían estos datos, pero ahora ya empezamos a identificar casi cada gen que está participando en cada trastorno. Y dentro de los avances en el tratamiento, ya hay muchísimos estudios sobre terapias en línea. Pero por favor, si ven algo, pregunten, chequen que efectivamente sea una intervención avalada hay un organismo en los Estados Unidos que avala todos estos procesos en línea, porque pues también se prestan para muchas cosas. Y se están trabajando, se están estudiando para obesidad, para tabaquismo, para alcohol, para depresión, para muchísimas condiciones que requieren un seguimiento. Y esta es una nueva área de investigación en la que actualmente también estamos trabajando. Y pues bueno, desde 2008, Ban Ki-moon, que entonces era el secretario general de las Naciones Unidas, decía que no puede haber salud sin salud mental, y todos los que vayan a trabajar en un área de la salud tienen que tener conocimientos un poco más que mínimos de salud mental. Y pues bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Démosle las gracias a la doctora Lara Muñoz. No sé si alguien de ustedes tenga alguna pregunta para la doctora. Pueden preguntar de lo que sea. Bueno, muchas gracias por la plática. Yo solo quería saber, en su experiencia, mencionó varios como trastornos mentales, y entre ellos la depresión y la ansiedad. ¿Cuál considera usted que sea el mejor tratamiento para ellos dos? Depende mucho también de la elección del paciente. Todos los tratamientos de primera línea son farmacológicos, ¿sí? Porque está demostrado que funcionan, y porque si alguien no va a tener el recurso para estar yendo a una psicoterapia, un poquito de medicamento.
A mí me da muchísimo gusto cuando mis alumnos, que pues bueno, empiezan a trabajar en una de similares y todo eso, saben prescribir los antidepresivos. Pero, por ejemplo, también el ejercicio en algunas guías está considerada un tratamiento efectivo. Sí. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿La ansiedad puede ser hereditaria? Depende del tipo de ansiedad, porque hay ansiedad, digamos, por ataques de pánico, hay ansiedad social, las fobias son una forma de ansiedad, hay la ansiedad generalizada, que es como que estos nerviositos, y unos tienen más heredabilidad que otros, pero en general sí hay una vulnerabilidad a ser ansiosos, sí. Una persona que puede tener trastornos, así como dijiste, ansiedad o depresión, ¿está apto para poder estudiar una carrera de la salud? Por supuesto que sí. Lo único que necesita es reconocer que es hiperreactivo o es depresivo y acudir a tratamiento. Según tengo entendido que desde la mente vivimos enfermedades, entonces esto quiere decir que cualquier enfermedad que tengamos todo proviene de la mente. ¿Que cualquiera que, perdón? La enfermedad que tengamos proviene de la mente, o sea, por ejemplo, si alguien tiene diabetes, puede ser porque tuvo alguna, no sé, algún momento trágico que lo traumó, ¿podría decirse así? Es un poquito más complicado que eso. Durante algún tiempo yo estuve trabajando justamente lo de diabetes con pacientes con diabetes y depresión, y lo que se pensaba era, pues ¿cómo no va a estar deprimido si tiene diabetes? Pero cuando uno empieza a revisar ya en más detalle, lo que nos dimos cuenta es que cuando la gente tiene pues problemas y cuando la gente está sometida a situaciones de estrés, la respuesta del organismo de estrés es una respuesta de cortisol, adrenocorticotropa, ¿sí? Entonces, alguien que está todo el tiempo así, ansioso, preocupado, que tiene una vida difícil, es esa reacción del propio cuerpo la que le va a generar el problema con su glucemia, con su azúcar. No es algo así que fue el susto y ya se descompuso todo. No, esas vías ya están, o sea, estudiadas de una manera muy bonita, muy elegante, y también son las vías que funcionan para, pues, la soledad, que funcionan para el apoyo social. O sea, nuestro cuerpo tiene muchas formas de reaccionar. Ese es el mecanismo. Pues muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Sí. Nada más le tenemos un reconocimiento de agradecimiento por todo el tiempo que se Muchas tomó gracias. en venir. Muchas gracias. Doctora, gracias. Sí, no. Un aplauso a la doctora. Muchísimas gracias.